papel es eso, naces malo y es la sociedad quien o te ayuda o te corrompe más, ¿no? Y muchas veces decimos, hay probabilidad, hay escenario, pero realmente nunca sucede. Lo relaciona así, ¿no? Como esta plática entre el ángel y el Y el diablo, ¿no? diablito, sí, totalmente. Ajá, que te... Sí, el super yo prácticamente es estos valores. Sí, quitémonos prejuicios de que somos loqueros, de que vamos a hacer y deshacer, vamos a estar analizando todo. No, no, no. Créanme que hoy en día está, bueno, siempre ha sido visto de esta forma, mas en cambio nunca ha sido la finalidad, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algo tan simple como una inyección puede provocar tanto miedo en unas personas y casi una reacción en ningunas? ¿O por qué ciertos sabores, como el picante, despierta placer en algunos y rechazo por otros? Lo creas o no, detrás de estas respuestas cotidianas se esconden complejos procesos psicológicos relacionados con los estímulos y en cómo nuestro cerebro los interpreta. El papel de la genética y el aprendizaje social nos hace explorar los estímulos internos y externos que moldean nuestras emociones, conductas e incluso nuestras fobias. Bienvenidos a No lo digo yo, un espacio único donde ciencia, cultura e historia se entrelazarán desde un enfoque reflexivo, para que uno de ustedes pueda ser expertos, sin prejuicios y con libertad de opinión. Pero hey, no lo digo yo, lo dice el psicólogo Eder Rodríguez. ¿Cómo estamos, hermanito? Todo bien, hermano. Muchas gracias por la Bueno, invitación. pues Aquí. nuevamente acá regrabando este capítulo, fallas Así es. técnicas en la producción, entonces, pues gracias, hermano, por seguir confiando en nosotros. No, al contrario, gracias Y nuevamente. pues la plática pasada de que no se pudo grabar, que no salió bien, platicábamos de los estímulos, hermano, pero Así es. pues antes de empezar el programa del día de hoy, cuéntanos un poquito de ti, tu experiencia laboral, qué te llevó a estudiar psicología y cómo vives el día hoy profesionalmente con esto. Claro, nuevamente gracias por la invitación. Realmente en temas relacionados a la psicología, para serte honesto, nunca fue como una idea muy clara o muy puntual de algo que yo quisiera realizar desde chiquito, digamos, o el sueño, digamos, para poder ser de grande. Más bien, en cambio, siempre fue una opción y siempre fue como muy latente la pregunta de estar constantemente pensando en el porqué de varias cosas, ¿no? El porqué del actuar de muchas cosas, no solamente personas, sino, digo, literalmente del día a día, ¿no? Al final del día, bueno, justo al entrar a la universidad, bueno, se da la oportunidad de poder estudiar esta licenciatura, esta carrera, y bueno, es que la tomo, ¿no? Decido tomarla, insisto, no como la gran idea o el gran plus de lo que yo necesitaba a lo mejor en ese momento, pero la verdad es que se aprovechó la oportunidad de estudiar y bueno, me fui enfocando un poco más al ámbito de recursos humanos, al ámbito industrial, más que a cuestiones pegadas a terapia, a análisis, cuestiones un poco más a nivel terapéutico, más sin en cambio, bueno, es una base, ¿no? Siempre es una base para poder, y ahora sí que decidir hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, prácticamente fue por ahí que empezó toda la idea en general, ¿no? Termino la licenciatura y como te comentaba, me apegué un poco más al ámbito industrial, al ámbito empresarial, en temas de reclutamiento, de recursos humanos. Empecé por ahí a reclutar vacantes de cualquier tipo, desde las muy básicas a nivel operativo para una empresa, hasta, bueno, ya ir teniendo un poco más de responsabilidades a nivel de dirección, a nivel gerencial, con muchas otras empresas y clientes incluso. Y bueno, de esta manera fue que se fue dando todo, ¿no? O sea, que tú te dedicas a toda esta parte del project, bueno, o sea, de reclutamiento de perfiles un poquito más complejos. Es correcto. Digo, al inicio sí fue un poco más general. En los últimos años, la verdad es que me ha pegado un poco más a temas de tecnología, de reclutar digamos, especialistas o perfiles especializados a nivel TI, tecnología, Ok. desde, no sé, bases de datos, aplicaciones web, desarrolladores, etcétera. Y bueno, pues es ahí donde ahorita estamos un poco más apoyados a la cuestión TI. Bien, o sea, todo lo que es desarrolladores, esta parte de programación, ¿no? Justamente toda la parte de programación es ya el presente y futuro, ¿no? De lo que... Entonces, si los escuchas te piden un consejo para formular CV, tú ya a huevo, esto es Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ya tenemos mucha experiencia en generar CVs desde la simple vista, ¿no? Desde que
para que a uno sea atractivo el currículum o el perfil de la persona, ya tenemos por ahí experiencia para que sea un poco más sencillo el tema de los filtros, ¿no? A nivel de entrevistas. Ok, entonces tú crees, bueno, en general, si es este mito o realidad de que los colores, el si no poner phototip, tenerlo en un estilo Harvard, o sea, ¿qué tanto influye realmente todo el momento de que tú dices, a ver, voy a ver este CV o me interesa este CV? No quiero generalizar, pero en un mayor rango, el color, como lo mencionas, la foto, el perfil, la estructura, sí es muy importante. Desafortunadamente hay muchas otras empresas en las cuales dicen con que venga la información está bien y creo que es bastante válido también. Más sin en cambio tener una estructura lo hace un poco más sencillo de entender, ¿no? A nivel de experiencia, cuestiones a nivel profesional, no sé, educación, entre algunas otras habilidades, skills en general. Más sin en cambio creo que hoy en día es muy importante colocar mucha información. Si conoces de tal cosa, aunque sea el más mínimo detalle, sí es válido y sí es muy importante el poder colocar lo más posible de la información, lógicamente apegada Sí, al al puesto, perfil. al Ujú. perfil, más sin en cambio creo que sí es importante debrayarte, por así decirlo, ¿no? En la Sí, de que no, información. yo fundé Microsoft y Mac a la vez, Exacto. ¿no? Y estaría excelente poder hacerlo así y bueno, creo que es muy importante, insisto, que siempre se trate de expandir la información. O sea, sí es como sí meter el texto quizás en volumen un poquito mayor, pero con palabras clave, ¿no? Es correcto. Como te mencionaba, de repente hay unas posiciones que sí lo requieren. A lo Ujú. mejor en el ámbito en el que yo estoy, que como te mencionaba, está más apegado a A temas TI, tecnologías, ¿no? sí lo requieren o sí lo solicitan, ya que de repente por ahí hay skills o algunas tecnologías muy puntuales en las cuales requieren el conocimiento. Y si no pones, digamos, la tecnología o te destapó por X o Y, pues ya, de nada sirvió que tuvieras como todo el background Ajá. fuerte y este punto en específico. Digo, sé que es eh, un poco más específico, por eso mencionaba que no quiero generalizar, perdón. Hay otros donde no necesariamente es necesario poner toda la superinformación y lo más visual posible o lo resaltante es lo que cuenta, ¿no? Cabrón, porque yo me acuerdo mucho cuando empezaba, bueno, los principios de mi carrera profesional, Ujú. pues era ese miedo, ¿no? Justamente de poner mucha información y que no fuera selección. Yo estoy más en el ámbito farmacéutico y pues sí era como de, pues le pongo, qué le pongo, qué no le pongo, Correcto, ¿no? correcto. Y por ejemplo, algo que también veo y lo platicamos la vez pasada, que incluso desde tú la entrevista tratas de que el candidato se sienta ameno, ¿no? Desde, no sé, quizás el lugar donde lo vas a entrevistar, digo, creo que tú haces totalmente home office y quizás esas entrevistas le quitan este miedo luego a los candidatos, ¿no? De ser digital. Pero en la parte presencial llegaste a usar esas como estrategia. Sí, sí, totalmente. Hoy en día es un poco más sencillo tanto para el candidato en este caso, como también para el entrevistador en muchos aspectos. Más en cambio, claro, hasta la fecha he tenido la oportunidad de realizar algunas entrevistas presenciales y anteriormente se hacían, y claro, el tema del rapport es el literal, cuando llega el candidato normalmente está nervioso o está ansioso por saber qué le van a preguntar. Entonces, este rapport es justo el sacar como del tema principal de la entrevista, de decirle, oye, ¿cómo te fue en el transporte? ¿Cómo te viniste? Carro, Ujú. transporte público, ¿cómo estás? ¿Qué desayunaste? ¿Te agarró mucho tráfico? Estas preguntas como que sacan un poco del contexto al candidato y lo libera un poco de pensar solamente en la entrevista o en algunas preguntas apegadas a la propia posición. Más sin en cambio, bueno, es creo que parte fundamental para cualquier tipo de puesto el poder Ujú. hacer Qué cabrón, amigo. sí. Y, bueno, siguiendo esta línea como de justamente desde el punto donde tú haces que el candidato se sienta tranquilo, pues incluso el miedo, yo creo, persistente de todo candidato es el no quedarse, ¿no? Creo que para todos. Pero fuera de ese ámbito, ¿cómo manejas esto también de la parte del candidato? Hay que ser muy puntuales. Muchas personas o muchos candidatos prefieren que les digan el te quedas o no te quedas y los motivos. Y hay otro porcentaje el cual te dice, bueno, si yo después de tantos días no me mandas un mensajito por Pues ahí ya lo o doy una por... llamada, ya lo doy por perdido.
Yo creo que lo ideal es justo comentárselos, ¿no? Porque más bien el tiempo, el candidato tiene la incertidumbre de cómo iré, cómo no iré. Entonces yo siempre trato de decirles, oye, sabes que desafortunadamente no estamos, o no te quedaste por X o Y motivo, pero justo teniendo el tacto, ¿no? Buscar Sí, las palabras correctas, las más adecuadas al momento para tratar de que, bueno, el candidato no se venga abajo a nivel emocional o sí, anímicamente y, bueno, tratar de motivarlo, ¿no? La verdad es que yo considero que muchos candidatos son buenos, todos los candidatos son buenos, todos van por el mismo objetivo, ¿no? Al claro. final del día. Entonces es importante siempre tratar de darles un empujón positivo en caso de que no se queden y bueno, si son buenos, pues, seguirlos motivando a que fluyan en los siguientes ciclos, ¿no? Ujú, así incentivando, ¿no? Correcto. Y te hacía esta serie de preguntas, amigo, porque el tema de la mesa del día de hoy es estímulo. Excelente. Entonces, cuando me lo platicabas y lo estábamos platicando para esta serie de preguntas y respuestas que íbamos a hacer, en general las preguntas que iba a abordar contigo, pues es como tal que es un estímulo, ¿no? Porque justamente yo lo interpreto ahorita que te hago esta serie de preguntas con tus candidatos, pues para mí el estímulo sería el miedo, pero yo sé que esto es una emoción, Ok. ¿no? Ujú. Pero el estímulo quizás yo lo vería como esta reacción al miedo. Eh, Justo, bueno, podemos ver que el estímulo ya en materia es un evento, Ujú, un escenario en el cual naturalmente tenemos una respuesta, nuestro organismo genera una respuesta natural ante un evento cualquiera. No necesariamente este estímulo tiene que ser negativo, sino puede ser de cualquier forma positivo, pueden ser estímulos negativos, estímulos positivos, pero siempre es como esa respuesta natural del organismo propio a cualquier evento que esté literal sucediendo, ¿no? Tenemos algunos estímulos a nivel interno, a nivel externo, y hoy en día muchos a nivel social, que creo que son los que predisponen mucho a la gente hoy en día, ¿no? A nivel de estímulo. ok, entonces se desprenden en tres tipos, ¿no? El interno, externo y social. Perfecto. ¿Te parece que empecemos por el interno, que justamente Ok. como que es esta parte del quizás parte propia, Ok, y ajá. así ir desarrollando uno, qué es el estímulo interno? Claro, en la parte interna o un estímulo interno, literal es una respuesta hasta cierto punto fisiológica de cada quien ante este evento. Te puedo dar ejemplos relacionados a el hambre, a la sed, a bostezar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo sueño. ¿Qué más? Sí, digo, creo que son las más naturales, el tener sueño, bostezar, el hambre, la necesidad de ir al baño. Estos son estímulos que generan una respuesta hacia algo que yo estoy sintiendo. Entonces, son internos porque literal yacen desde adentro de mí, ¿no? De cada quien, Ujú, ¿no? Por eso es que son de manera interna. Si nos vamos o lo trasladamos al tema externo, lo podemos ver mucho con los sentidos incluso. ujú, El tacto, lo que oímos, lo que vemos, lo que, no sé, podemos hablar del tacto con tocar algo frío. ujú, Si toco algo frío, obviamente va a tener una respuesta en mi organismo, pero no están haciendo de mí. Hay algo externo, hay algo fuera de mí que está provocando que yo tenga una respuesta ante este estímulo ujú, que estoy tocando en este caso. Igual, no sé, algo caliente, el ver algo atractivo, por así decirlo, un paisaje, el ver algo negativo, como no sé, no sé, algo negativo, un ejemplo de algo negativo, no lo sé en el momento. Otro puede ser el oler algo, ¿no? La comida favorita, un perfume. perfume que causa algo positivo, una Ujú, respuesta positiva, y bueno, es bastante ideal. Un ejemplo de algo auditivo, ahorita se me viene un poco a la mente, ujú. es ahora el tema de la alerta sísmica, por ejemplo, Así es una mentada de madre. ¿no? Ahí podemos hablar de un estímulo hasta cierto punto negativo, no con la finalidad de que la respuesta sea mala, más sin en cambio, bueno, al escucharla obviamente genera una respuesta interna que Sí, dice, claro. ay, ¿no? Va Me a pone temblar. alerta, ¿no? Literalmente nos pone alerta. O sea, con base con lo que dices, el interno es como esta parte de satisfacción de necesidad. Por así decirlo. Ujú.
y el externo es esta parte sensorial totalmente. O sea, tanto el cómo tú reaccionas ante algo externo, ¿no? Como lo dice Exactamente, el prefijo, perdón, el sufijo del estímulo, ¿no? es correcto. Sí, al final del día es diferente en cada persona, eso es muy importante, no aplica al 100% en todos, digo, es algo natural y esa es la clave, ¿no? Que al final del día la respuesta que cada quien tenga ante cualquier estímulo, tanto interno como externo, la respuesta es natural. Y no va a ser la misma la tuya que la mía, pero es natural, es de ti, es de mí, es de cualquier otra persona. Esa es una clave importante. Si hablamos de un tema social, aquí ya entraría, digamos, un estímulo social, hoy en día creo que se refuerza más por el celular, por las redes, Ujú. ¿no? Tal vez sería un punto importante por ahí, lo que vemos en algunas plataformas, en muchas plataformas sociales, ahí ya genera una respuesta que ni siquiera estoy sintiendo o que estoy tocando, más en cambio el ver que a fulanito de tal ya le sucedió algo, me predispone a mí o va a generar una respuesta en mí por ver que a alguien más le pasó, etcétera. Ok, ok, entonces también es este apartado de las em, estímulos sociales, es tu entorno, ¿no? Y de hecho lo platicamos la vez pasada con esta parte de las alerta sísmica, que incluso el que tú veas que adelante, no sé, quizás está un accidente, pues también te pone en un estado de Claro, alerta, ¿no? claro. O por ejemplo, lo que pasa muchas veces cuando tú vas estacionado y ya estás haciendo el tráfico porque hubo un accidente fuerte y es de que estás mentando madres porque todos se van Totalmente. lejos Sí, y tú cuando pasas es así como, a ver, ¿qué pasó, sí, no? vamos a ver qué fue lo que pasó. Ajá, Sí, sí, exacto, ¿no? totalmente. Entonces, son estas como agentes de tu entorno y vaya, hablando en el social, pues que evocan a tu núcleo, ¿no? Sí, totalmente. Y son los que desafortunada o afortunadamente influyen mucho en el actuar de cada persona en el día a día. Porque entonces aquí algo que también veo que diferencias mucho entre lo bueno y lo malo es como que en el estímulo no es algo negativo ni positivo, sino es simplemente un estímulo. Es un estímulo natural. Que cómo evoca en tu sistema de acción es diferente, Totalmente. pero no tiene como esta ambivalencia del ángel y del diablo, ¿no? Exacto. O Yo sea, y el super yo. simplemente el Sí. ello, ¿no? Que es lo Ajá. de Freud, ¿no? Exactamente. Ello y ajá. El ello, el yo y el super yo. Ujú. De hecho, mi psicólogo me dejó leer el de el yo y el de los mecanismos de defensa o de Defensa. acción Ajá. de Anna Freud, que es justamente creo la hija de Sigmund Freud o su Ajá. sobrina. Sí, ¿verdad? No me quiero meter en tanto tema, pero creo que sí. Sí. Sí, sí. Y justamente leía eso, ¿no? Como que muchas veces la lucha del inconsciente y del consciente y el inconsciente es como yo lo relaciono así, ¿no? Como esta plática entre el ángel y el Y el diablo, ¿no? diablito. Sí, totalmente. Ajá, que te... Sí, el super yo prácticamente es estos valores, principios que te van a decir. No hagas esto, ¿no? El que te rige por las reglas, lo que tú eres. Y el ello es el que te avienta a hacerlo, ¿no? Es Como que la el, parte no impulsiva. pasa nada. No necesariamente impulsiva, sino el decir, ok, sé que está el super yo, sé que puede haber consecuencias, más sin en cambio voy a, ¿no? O sea, me voy a aventar a hacerlo y bueno, pues lo haces, ¿no? Ajá, Obviamente habrá consecuencias de cualquier acción, tanto buena y claro. mala, o positiva o negativa, tampoco reforzar lo que es bueno o es malo, cada quien lo tiene a su forma, más bien en cambio, si esta batalla entre el super yo y el ello es bastante interesante. Sí, me imagino como en las caricaturas de antes, esa como ilustración que hacían, ¿no? Del diablito y Sí, el el diablito y ángel. el ángel, Ajá, de esa parte como del juicio social, ¿no? Porque también yo totalmente. creo que todo cuando nosotros queremos que hacer algo bueno o malo, dependiendo de qué acción sea, es también bajo el juicio social. Que obviamente pues, al ser una sociedad, pues nos regimos bajo estos códigos de ética y moral, ¿no? Claro, y como lo mencionas en el tema del super yo, se refuerza mucho, mucho bajo un aspecto social. El super yo es el que te enmarca, ahí sí ellos te enmarcan lo que es bueno de lo que es malo, ¿no? Independientemente de los valores o principios que cada quien tenga, el super yo siempre va a tener como esta forma rigurosa de hacerte ver una consecuencia a cualquier acto.
y el ello es fluir más en muchos aspectos, más sin en cambio de repente es más contraproducente Sí, no, las es más actividades, ¿no? el Del cómo ello. el qué beneficio o parte de perjudicación te va a traer a tu vida es diferente, ¿no? Claro, y el ello no piensa en esto, el ello no piensa en la consecuencia, sino en la acción, ¿no? ¿Crees que sea desde el punto de la satisfacción? Sí tiene que ver mucho con esto, no sé si totalmente, muchas veces se puede aplicar para algo negativo en respuestas sociales, incluso, no sé, tal vez si alguien se estuviera debatiendo entre la vida y la muerte, ahí no sería tan positivo, no sería para satisfacer una necesidad, más sin en cambio de repente el ello juega un papel muy importante para tomar una decisión de tipo un poco más complicado, Ujú. que no necesariamente te rige Por el bueno o por el el bueno malo, o el ¿no? malo, ¿no? Sino por un aspecto de cada quien, ¿no? Sí, 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 Es un punto más, aparte. bajo el juicio, Claro, general de totalmente. tu sistema de creencias y acción. Sí, al final de cuentas es más directo. Que ay, hay que hacer una plática de esto Es después, importante, ¿eh? es Me agrada esa interesante idea. también, es interesante. Oye, retomando un poquito más de los estímulos, ya me plasmaste 3, que era el externo, perdón, el interno, externo y social, ¿no? Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo está en correlación con las experiencias previas, no? Porque muchas veces cuando estábamos platicando guión, me decías, oye, también hay que hablar de la experiencia previa, que es como se podría decir que antecesor para el estímulo o es la antesala o cómo participa esta parte de una experiencia previa. Sí, digamos que aquí dejamos un poco fuera las cuestiones a nivel interno. La experiencia previa siempre juega un papel importante porque de ahí nace la respuesta a este estímulo. Mencionabas al principio el tema de la inyección a un niño, por ejemplo. Si el niño o la niña ya tuvo una experiencia X, Ujú, pero más sin en cambio, si los papás de la niña o niño o quien lo haya llevado a la primera inyección lo puso nervioso, es decir, ay, cuidado, y yo como papá o mamá me volteo y no quiero ver cómo lo están inyectando, estoy generando una respuesta en el niño, porque es una respuesta negativa, porque ¿por qué mi mamá o papá tendría que ponerse así si yo no sé qué va a pasar? Si claro, es algo constante y obviamente voy a generar algo negativo, voy a transmitir algo negativo a este niño o a esa niña. Es decir, si yo le brindo el miedo o a mí me da miedo que lo van a inyectar, a él le va a dar miedo o a ella le va a dar miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy generando y traspasando ese miedo. Entonces, cada que el niño lo inyecten, le va a dar miedo. ok, Si, y esa es una experiencia previa. ¿Cuál es el estímulo? La inyección. Al momento que el niño o la niña vea una inyección, pues se va a sentir miedo, tenso. Si la inyección, más bien, si los papás son como de no pasa nada, bien liberados, bien tranquilos, distrayendo al niño, a la niña para la inyección y todo está padre y el doctor también genera algo bueno con el niño, la niña, no tiene por qué a futuras eh, inyecciones, ya de más grande, pues que le dé miedo, independientemente del dolor. Si el estímulo lo vemos como dolor, pues obviamente va a generar algo negativo en mí, en el niño, en la persona. Pero si lo vemos como algo para ganar o para estar mejor, no tendría por qué generar una respuesta negativo. negativa. Entonces la experiencia ya no es mala. Entonces también la experiencia está fuera de este espectro vaya, del positivo o negativo, sino simplemente es el tú cómo siembras de cierta manera esta semilla o esta incrustación ya sea hay niño, niña o niñe. Ajá, Entonces, es el cómo ya sembraste algo que a la larga en tu vida adulta o adolescente va a repercutir, ¿no? totalmente, totalmente. Como lo mencionaba, desafortunada o afortunadamente para algunas otras cuestiones, nuestros cuidadores primarios, papás, no sé, hermanos, abuelos, los que nos educaron a primera instancia, siempre van a jugar un papel fundamental, como lo mencionas, para poder sembrar o incrustar el cómo nosotros vamos a interpretar nuestro entorno. Mencionábamos un poco el tema de los temblores.
si hay una experiencia negativa, a lo mejor a las personas que vivieron en el temblor del 85, ahora que se volvió a vivir a lo mejor el más fuerte del 2017, obviamente hubo mucha respuesta con base en lo que había pasado anteriormente. Ujú, A lo mejor a las nuevas generaciones que no les tocó el 85, que apenas vivieron en el 2017 y que ahora están viviendo los demás, ya tienen una experiencia y cada quien la cuenta o cada quien la vive de manera diferente ujú, por lo que se haya sembrado en su momento. A lo mejor eh, hoy en día, cuando fue en el 2017, la persona que vivió el del 85 se lo platicó a sus hijos, el hijo lo va a tomar como algo negativo porque a lo mejor vivió un evento muy fuerte, muy traumante. Más sin en cambio, si otra persona lo vivió tranquilo y no sucedió mucho, la persona a lo mejor va a tomar sus precauciones, pero no al grado de tenerlo como algo constante o un miedo constante. La ujú. experiencia ya generó que el estímulo del sismo, del temblor, genera algo negativo. Sí, es un mar de cosas, ¿no? Que pasan síncronas a la experiencia como tal que ya viviste antes de Totalmente. desarrollar esa, bueno, y ya como tal en correlación al estímulo. Pero ahorita que lo plasmas así, yo me acuerdo mucho que de niño, algo que, y justo por eso lo puse en la introducción, ¿no? Yo detestaba que mi mamá le pusiera picante a las cosas porque, pues, en alguna ocasión justamente hizo como una... Acá en la familia les gusta hacer mucho la cochinita. Entonces, mi mamá como que hace esta parte de ponerle cebollita morada, habaneros y aparte piña, Ok. cortada en trozos. Pero me tocó una de esas famosas venas del habanero Sí. y no, güey, o sea, yo estaba, te lo juro, lo que le seguía de enchilado de que casi, casi como este meme de tirando fuego por la boca, güey, Ajá. de que neta pues me enchilé bastante, ¿no? Entonces, en mi vida adulta, cuando me llegan a pasar eso, es que hay esta, por la experiencia previa que tuve de niño, incluso hasta la fecha lo sigue haciendo mi mamá, Ok. este, pues me ha pasado que luego cuando las cosas me pican mucho me pongo de mala. O sea, me hacen molestarme y enojarme. Ahí está, creo que das puesto en el clavo. Es esto, ¿no? La experiencia que tú ya has tenido genera que hoy en día, ante un evento similar, o tomes precaución o ya genera una respuesta en ti, que a lo mejor en este caso no es buena, ¿no? O no es positiva, sino que ya lo mencionas, ¿no? El coraje o el enojo al comer algo picante, pues fue gracias a lo mejor, no a lo que estás comiendo ahorita, sino que a lo mejor ya lo traías desde mucho tiempo atrás en esta Claro. experiencia. Totalmente. Claro, sí, no, es un mar de posibilidades, pero incluso también el cómo nosotros hacemos esta parte de en correlación a todo, ¿no? Porque Sí, incluso también de cierta manera pensamos que los estímulos y las experiencias previas que hubieron en el pasado se relacionan también con el trauma, ¿no? Cuando el trauma es muy total, diferente a lo que estamos hablando. Entonces, en totalmente. total diferenciación, fuera de lo que es el estímulo y la experiencia previa, ¿dónde está el trauma? O sea, ¿cómo podías quitar por relacionarlo o diferenciarlo de este compendio de terminología que hemos estado hablando? Claro, el trauma ya, digamos, escala más el escenario o esta experiencia negativa. El trauma lo que ya realiza o el trauma literal se apega a dañar o generar una respuesta de amenaza para cualquier evento o para cualquier situación que estás viviendo o que hayas vivido. No sé, podemos poner otro ejemplo. Eh, si X persona fue a nadar y se estaba ahogando y lo sacaron y salió bien, ya no va a querer regresar a una alberca al menos pronto, dependiendo el grado El grado de... de daño o amenaza que generó en esta persona para volver a meterse en una alberca. Si el daño no fue tanto, Ujú, eh, no sé, vamos a manejarlo como perdió el conocimiento. Al grado de perder el conocimiento, ya generó un trauma, porque ya a lo mejor tuvo que haber por ahí respiración de boca a boca, no sé, primeros auxilios, para poder, digamos, estabilizarlo. Pero si solo fue un momento donde se resbaló y tardó tantito y salió y ya, estamos hablando de un grado de daño que puede generar en la persona. Ojo, no estoy diciendo
que en cada persona tenga que ser así, sino te estoy hablando de magnitud a nivel general, pero a lo mejor a X persona se resbaló y ya fue motivo suficiente para generar un daño a nivel personal y decir, ya no me vuelvo a meter alguna vez. Pero si lo tratamos a la magnitud del daño que genera trauma, podría ser un ejemplo perfecto de que te comento, ¿no? Tal vez ya llegar a un extremo, Ujú. a debatirte entre vida y Vida y muerte, muerte, ¿no? por así decirlo. Creo que podría ser un ejemplo bastante bueno. Igual, eh, digo, no, para no meternos en muchos detalles, desde traumas de violencia. Ujú. No, digo, no me meto mucho en los detalles, pero la violencia, además de golpes, pues puede ser también un aspecto traumático para el día a día de la persona que lo experimenta. Entonces, digamos los que para que se entienda de manera general, el trauma está en correlación al grado de quizás intensidad, el, vamos a manejarlo como usuario o paciente. ¿Paciente? Usuario, ¿Usuario? sí, Ok. usuario. Que el usuario llegó a sentir al momento que pasó la experiencia y las acciones que evocaron a que esta magnitud de gravedad, o sea, tanto aquí creo que el trauma sí involucra lo malo, ¿no? Que fue para él, como tú lo dices, Totalmente. entre la vida y la muerte, o para una experiencia también de agresión, incluso doméstica. Ahí vamos a tener que biplear, pero incluso sexual, ¿no? Sí, claro, totalmente. Entonces, es todo este compendio que en correlación al trauma es entonces esta parte de intensidad de lo malo, ¿no? Exacto. E importante, por ejemplo, podemos hablar de la intensidad de lo traumático. El simple evento ya es traumante, como Ujú. mencionaba en el ejemplo del albergue. Si fue un resbalón ya fue traumático por tener una respuesta. Y a lo mejor si fue desafortunadamente más grave o de mayor magnitud, sigue siendo el mismo trauma para cualquier situación, como lo mencionabas en el tema sexual, en el tema de violencia, a lo mejor intrafamiliar. El evento está. La magnitud es importante, pero el evento ya estuvo. El evento traumante ya estuvo. Sin importar la magnitud, ya fue algo. Desde cualquier insinuación del evento, Claro. ya es, ya está presente. Y es importante que no se deje pasar desde ahí para, digo, que no se repita, Ujú. ¿no? Ante cualquier situación, haya sido en la alberca, haya sido en otros aspectos que estamos mencionando. Incluso también, chicos, está el violentómetro del IPN, ya lo habíamos platicado en un capítulo anterior, pero ahí mide ese grado. Entonces, si ustedes no se sienten cómodas o cómodos o cómodes, eh, por favor, siempre digan no. Exactamente. Entonces, en Alzar correlación la a, voz. a este punto, amigo, yo genuinamente cuando me empiezas a platicar todo esto, pues mi cabeza empieza a quedar un poco más, ¿no? Para la parte de preguntas, pero teniendo esta sinergia de terminologías, ya nos platicaste un poco de los estímulos, cuáles son y cómo se pueden desarrollar. Ujú. Ya platicamos la experiencia previa y ya también diferenciamos de estas dos partes, cómo está lejano del trauma o también en sí mismo, cómo se genera un trauma. Ujú. Entonces, yo lo veo así como de forma siguiente entonces también a través de estas tres cosas se desarrollan ya las emociones, güey. Como lo que yo te decía, ¿no? Este miedo quizás a una entrevista o este nerviosismo. En la parte de, pues yo cuando me llego a enchilar con comida muy picante, pues es enojo Claro, propio mío. En la parte de, pues, de las agresiones de cualquier índole, pues esta ya la genera el trauma y pues por ende también una emoción de miedo, de inseguridad o cosas que evocan a este desarrollo de experiencias, ¿no? claro. Entonces, como tal, un estímulo también nos ayuda a generar una emoción. Sí, está totalmente ligado. Como bien lo mencionas, no necesariamente el estímulo tiene que ser negativo, es importante recalcarlo. Este estímulo es natural Ujú. y a cada persona le afecta de manera diferente o lo recibe de manera diferente. Entonces sí está totalmente apegado a las emociones porque justo al actuar en tu día a día generas emociones, generas bueno, nos manejamos una autoestima alta, baja,
Más sin en cambio, si me invitan a cierto lugar y yo no me siento tan a gusto, voy a generar una respuesta a mi entorno. Obviamente natural, primero en mí, pero la voy a externar Ujú, con el ambiente o en el desarrollo en el cual me encuentro. Entonces, sí, siempre va a generar una emoción, alegría, tristeza, también cuestiones apegadas a seguridad, incluso, ¿no? Para poder realizar cualquier tipo de actividad, aunque no esté relacionado a este evento, a este evento o a este trauma o a ese estímulo, siempre vas a actuar con base en cómo lo vas relacionando y lo importante aquí sería el ujú. trabajar esa experiencia, ese estímulo, qué fue lo que generó en mí, tratar de identificarlo y bueno, partir de ahí para que no me afecte a mí, claramente, y si no me afecta a mí, bueno, a mi entorno tampoco tendría por qué afectar. Claro. No, y que también está muy de la mano que ya cuando surgen estos eventos, pues también, como tú lo dices, ¿no? Identificar y tratar de corregir. Totalmente, totalmente. Entonces, pues, chicos, terapia, 100%. Es Ahorita fundamental. es una herramienta muy padre que ya incluso si no tienen dinero o están un poco limitados, ahí en la caja de comentarios les voy a dejar algunas ayudas que son del gobierno y que son buenos centros de ayuda psicológica que les van a ayudar bastante. Sí, quitamos los prejuicios de que somos loqueros, de que vamos a hacer y deshacer, o vamos a estar analizando todo. No, no, no. Créanme que hoy en día está, bueno, siempre ha sido visto de esta forma, más sin en cambio nunca ha sido la finalidad, ¿no? Claro, amigo. Oye, sí, está como estigma, ¿no? Del psicólogo como loquero, siempre. Yo creo que ahorita ya unos dos Es años mucho, para acá, afortunadamente se ha ido rompiendo esos estigmas, por fortuna. pero anteriormente sí se escuchaba mucho de que no, pues yo no voy a loquero porque estoy loco, ¿no? Sí, O totalmente. estos, desafortunadamente estigmas sociales que desarrollamos, ¿no? Exactamente. Digo, por ahí hay muchas cuestiones que todavía faltan por corregir a nivel social, muchísimas, pero bueno, reiteramos, ¿no? La parte de que es importante ir a terapia y sacar todo tipo de prejuicio a nivel personal, a nivel espiritual, ¿no? Ahí luego que tengamos tiempo, yo creo que esto lo voy a hacer para noviembre, para las historias de terror, pero de ciencia. Ok. Te platicaré de la historia de la Castañeda y lo vamos a ver desde el punto social y psicológico. Creo que tú ya, Ok, sí, sí, ya he le escuchado, he sabes, es leído, una ajá. leyenda ahí medio, no, no leyenda urbana, porque sí pasó, Sí pasó, ajá. pero muchas leyendas urbanas se trataron del evento Es de muy la interesante. Castañeda, Muy interesante. Cuenta conmigo. pero ahí lo platicaremos. Entonces, Perfecto. ya platicando un poco más siguiendo la plática, amigo, pues ahorita ya nos trasladamos al impacto de las experiencias previas. Ya lo estuvimos platicando, ya vimos Ajá. cómo involucran, y incluso también está parte de las correlaciones del trauma, como se podría generar incluso a partir de la experiencia. Ujú. Pero vamos quizás a profundizar y a hacer un poquito más, si no repetitivos, pero sí, sí profundizar en este apartado del impacto de las experiencias previas. Y con base a eso, me gustaría que indaguemos qué impacto puede llegar a tener incluso más de lo que ya platicamos de esto bueno y malo, porque al final del día creo que en el estímulo está muy, muy sesgado, que no hay bueno ni malo estímulo, Ujú. sino simplemente es un estímulo natural. Y ya en la traumatización, sí ya te genera quizás esta parte negativa. O sea, te va Totalmente. totalmente extrapolado de estar neutro, te va quizás al otro extremo. Así es, así es. Entonces, el impacto de las experiencias previas, ¿cómo crees que pueda llegar incluso a perjudicar al paciente en este caso? La verdad es que desafortunadamente, aquí sí hablo en un tema un poco más negativo, las experiencias previas pueden generar un trauma, pueden generar que la persona pierda confianza, pueden generar que la persona pierda seguridad, no solo consigo mismo, con su entorno, y que no pueda sentirse tranquila o tranquilo en, en, en su día a día. Estas experiencias son, son muy fuertes o son tan fuertes que la persona no puede estar bien consigo mismo y por consecuencia con el entorno al que está desarrollando. La conducta está muy apegada a este tipo de eventos
porque simple y sencillamente va a ser el cómo yo actúe contigo, conmigo, desde que me despierto hasta que me acuesto, teniendo en mente algo o teniendo ya un background, un back atrás de mí, que me impida ser quien soy o incluso que impida el actuar o incluso creer que la otra persona está actuando diferente conmigo cuando uno es el que realmente tiene el tema. No me gustaría Ujú. decirle problema, pero sí ese tema que no ha podido solventar o solucionar a grandes rasgos. Que, o sea, incluso el impacto puede llegar a ser y digo, no por llamarlo de forma despectiva, pero inutilizar al paciente, o sea, de ya Sí, perjudicar en su desempeño tanto social como laboral, ¿no? totalmente. Y entre menos se trabaje o menos se busque trabajarlo, se refuerza. Ujú, Todo se sigue reforzando porque seguimos viviendo. Al ujú. final del día seguimos viviendo y seguimos teniendo experiencias, tal vez no la misma, pero sí apegadas a ello. Y si yo ya escuché que a lo mejor a alguien le pasó algo similar que a mí, pero la otra persona lo está trabajando de otra forma, y yo no puedo ni siquiera vincularme para poder dar un punto de vista de lo que está sucediendo, es peor todavía. Claro. Peor porque yo no puedo todavía trabajarlo. Yo no puedo hablar desde una perspectiva de sanación, cuando ni siquiera lo he trabajado a grandes rasgos. Entonces, mientras menos se siga trabajando, mientras no se trabaje, siempre, siempre seguirá siendo. Cabrón, amigo. Porque justamente yo me acuerdo también alguna vez que en este lucha por justamente el ello y el yo, Ujú. me, me acordaba mucho que las primeras veces que yo iba a terapia era como esta resistencia a hablar y yo empecé a hablar hasta mi tercera terapia. Ok. El que justamente a mí quizás no me inutilizó no desempeñar mis funciones, pero sí en la parte emocional yo venía con este como delirio de persecución. O sea, de Ok. que sí, todos contra mí casi casi, ¿no? Ok. O como el meme de todos están contra ti, Bar. Todos están contra ti, Bart. Sí, sí, sí. Justo. Entonces viene evocando justamente este compendio de ciertas cosas que me pasaron y el cómo incluso te cohibes emocionalmente, donde es más quizás esta lucha de, no sé si podría decir ego, porque no creo que esté en correlación, De pero inicio no creo. Ajá. pero en general de sí no querer expresar mis problemas porque siento que hay problemas más grandes y los míos los empecé a minorizar. Ujú. Aquí diste mucho en el clavo. Aquí la realidad de esta experiencia de no poder a lo mejor hablarlo en tus primeras sesiones conllevan a algo que ya traemos, dos puntos importantes que generamos con estas experiencias, ciertos traumas, estímulos. Uno es predisposición, Claro. al que dirán, al que pasa si le digo y no sé, se burla de mí, si no me entiende, si malgasto mi tiempo, mi dinero. En muchos aspectos se da, en muchos aspectos se cree, mas en cambio no hacemos nada. Ujú. Eso es uno, la predisposición. Y el segundo que también creo que es muy importante es los escenarios que nosotros traemos en mente con base en esta experiencia previa. Si yo ya viví un evento que desafortunadamente, o insisto aquí, sí, afortunadamente, fue no lo que yo esperaba o resultó ser peor de lo que esperaba, ahora si se repite o meramente se acerca a repetir el suceso, yo ya voy a estar trabajando mi mente en cosas no necesariamente positivas de ese evento. Es decir, como lo mencionas, a lo mejor si tú hubieras tenido una mala experiencia en la primera sesión, bueno, tal vez en la siguiente ya no lo ibas a hacer o ya te iba a costar trabajo porque ibas a decir, ok, ya no porque puede pasar esto, puede pasar el otro, puede pasar la persona de la alberca. Ya no me voy a meter porque si me meto me voy a ahogar, o me voy a resbalar, o no va a haber nadie que me salve. Entonces, toda esta, bueno, todo este escenario, todos estos escenarios o estas probabilidades las hago reales y yo ya estoy generando otra vez una respuesta en mí mismo para cuando suceda ese evento o para cuando yo tenga que hacer algo. Eso creo que es lo peor. Lo peor de lo peor, el estar maquinando
todo el tiempo lo que va a pasar, lo que no va a pasar. Y realmente no pasa nada. O puede que sí, pero tú ya tiempo atrás, más que prepararte para el evento, te martirizaste, desafortunadamente, como decimos, te diste en la torre Ujú. desde mucho tiempo antes que hiciste que aunque tú ya supieras que iba a suceder, te lo hiciste más difícil. Claro. ¿Por qué? Porque tú ya lo venías maquinando desde tiempo atrás. Dos, esos dos más bien, el tema de la predisposición y los escenarios. Esos dos creo que hoy en día a muchos es lo que nos puede llegar a generar todavía mayor estrés ante esta experiencia o ante este evento que hace que nos desarrollemos de cierta forma. O sea, también entra como que esta parte de incluso despertar la ansiedad de los escenarios posibles que ya pudiesen Total, pasar, ¿no? exacto, totalmente. Y lo mencionas también muy bien, la ansiedad. Ya desde antes de que pase, chin, y si no pasa, y si sucede esto, y si no lo hago, ¿qué pasa? Y si lo hago, bueno, puede pasar esto, pero si no pasa y pasa esto, aquí ya lo que estoy, exactamente, estoy generando ansiedad, estoy generando ya una predisposición a lo que a lo mejor ni siquiera va a suceder. Ujú, claro, ¿no? Más bien, en cambio, nos lo decimos como mecanismo de defensa. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque eso no es un mecanismo de defensa, ¿no? Una cosa es prepararte y saber qué es lo que puede pasar y no puede pasar. Y otra cosa es ya saber qué es lo que está pasando. Más sin en cambio, si lo hacemos como un escenario para generar ansiedad, ya nos estamos poniendo el pie sobre el Está cabrón porque creo que ahorita, y de hecho acabas de dar un punto que me pasó apenas en la semana. Por trabajo yo viajo allá, pie. viajo a Tustra. Entonces apenas vi que hubo un accidente muy, muy fuerte, muy impactante en el tramo del aeropuerto hacia la ciudad de Tustra. Y ahora que fui, pues me dan el coche allá, me rentan coche ya para hacer mi labor. Y te lo juro que fui, o sea, aparte de con ansiedad, con miedo. Y cosas que a mí no me habían pasado, no porque yo sea muy valiente, sino porque voy tranquilo, o sea, trato de manejar a un buen velocidad, no voy loco, o sea, trato de cumplir con el reglamento, ¿no? Pero me subí al coche y como me vino este flashback de las cosas que pasaron, pues sí, como tú dices, ya iba predispuesto a que pasara Claro, algo, ¿no? Afortunadamente, sanos e intactos, claro. llegamos con bien el viernes, pero justo el apartado de esto de que genera como una predisposición, por lo que no sé si podría ser una experiencia previa, o al final del día no fue mía, pero sí puso algo especial, ¿no? Exactamente, justo lo podemos ver como un estímulo social. Ujú, No necesariamente te pasó a ti, no viene de ti, tampoco viene de algo que tú puedas tocar a nivel externo, ujú. más sin en cambio lo que mencionábamos, ¿no? Tanta red social de repente predispone mucho. Y ahí cuidado porque de repente, y esto sí es un punto importante, le dejamos mucho el celular a los niños para que se entretengan. Y está bien, digo, siempre con el debido cuidado, no digo que esté mal, al contrario, creo que es algo positivo para eh, seguir como estimulando a temprana edad. Más bien, en cambio, de repente sí es importante una línea muy marcada ahí el tema de la red social, que bueno, vemos, escuchamos, leemos, digo, muchísimas cosas que, insisto, predisponen. Siempre van a predisponer. Que ya le pasó a Fulanito de tal o a tal famoso incluso, Ujú. ¿no? Que decimos, ay, ¿cómo le pasó esto? Si le pasó, decimos, ¿no? Si le pasó esto a tal famoso, que no me pase a mí, que soy un Simple simple mortal, ¿no? mortal, exactamente. Y es malo, ponte a pensar la realidad de eso. Sí. Al final del día es un ser humano, igual que tú, igual que yo, igual que todos. Y todos estamos siempre a lo bueno y a lo malo. Siempre estamos a que nos sucedan cosas buenas, cosas malas, pero al final del día es como yo interpreto cómo se da el entorno. Yo puedo decirte que lo ideal aquí sería, en el caso, ¿no? De lo que sucedió en tu plan. Bueno, ojalá no me pase a mí. Es una posibilidad. Ojo, no es un escenario. No, pero es un... Es una posibilidad, es algo que está ahí. Ojalá, digo, creyente o no creyente, te comiendas a quien tú quieras o a como tú quieras, con el Claro. universo, etcétera. Y tienes que estar. Y tienes que estar bien por ti. No por tu entorno, o no por lo que vaya a suceder, ¿no? Sí, no. Más bien, en cambio,
es cómo manejas, ¿no? Regresamos a lo mismo. ¿Cómo manejas la situación? Que me vaya bien, que todo salga bien y vamos para allá. O, chin, pasó esto y voy a ir para allá. Sí. ¿Y qué va a pasar? Y ahorita voy a pasar justo por donde fue. Híjole, a ver si no me sucede lo mismo o a ver si no pasa algo. Agua. Una cosa es que ya sea un escenario como el que realmente pasó, a que haya una probabilidad de que pase o a que ni siquiera suceda. Y muchas veces decimos, hay probabilidad, hay escenario, realmente nunca sucede. Sí, no, o sea, es como el meme de Doctor Strange, ¿no? De tantas posibilidades, nada más pasó una. No, y lo hacemos hasta familiar, ¿no? Incluso, si le pasó a tal persona, si es hereditario, Sí, sí. sí, Y sí. aunque no, y aunque ni siquiera lo tengas, lo hacemos propio y nos pasa, porque la mente sabemos que es muy poderosa Ujú. en muchos aspectos. Y a lo mejor ni siquiera es, pero como ya vi que le pasó a mi familiar, a mi amigo, a mi amiga, a tal persona, sí, entonces sí pasa, igual y me pasa a mí también, ¿no? Sí, claro. Eso es muy fuerte, cómo atraemos de repente estas cosas que ni siquiera son. Digo, insisto, y si llegan a suceder, no tendría por qué generar una respuesta Negativa. negativa, porque al final del día yo no hay que vivir el día a día con base en el entorno. Ujú. Vives en él, más bien en cambio, o más bien vives en él, formas parte de él, más bien en cambio la vida no tendría que depender de lo que está sucediendo o no está sucediendo, y si te va a pasar a ti o me va a pasar a mí, viceversa. Es algo natural. Al final Sí, del día. no, que al final del día también entra este apartado de, como tú lo dices, eso me gustó como lo decías, ¿no? Que incluso te creas esta idea de que si le pasó a mi familiar, tiene que pasar a mí Totalmente, por ya no probabilidad, sino por precisión. exactamente, por herencia, Ujú. por gen, por lo que quieras. Y no tendría que ser así, no tendría. Sí, porque te puedo creer que por herencia hay enfermedades, ¿no? Como diabetes, o sea, Claro, todas estas compendio de enfermedades, pero como tal de acciones emocionales o en este caso de las experiencias previas, pues no crees que también en esta parte de, vaya, no sé si decirlo como tal así, pero sí, automáticamente hay esta predisposición, ¿no? hacerlo psicosomático también es algo muy, 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 muy padre. Digo, no está padre que lo hagas, Sí, no. pero es muy real, ¿no? Es muy, muy real el hacerlo psicosomático. Igual, no sé si a mi hijo o hija ya le pasó esto, igual y yo también lo tengo. Y aunque nada más lo hayas analizado en ese momento, Ujú. pasan una semana, 2 semanas, Y sigues con y eso, no, ¿no? y no, no deja tú que lo sigas, te pasa algo igual. Y Bueno, tú, o algo similar, no como tal lo mismo, ajá, pero no sé, es una gripe. sí, Que ya le pasó a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, a quien tú me quieras. tiene que pasar a mí. A ver si no me contagio. A ver, Ajá. ¿no? Ya desde ahí, ya Ya checamos. desde ahí empiezas a... Y pasa un día y ya me duele la garganta o ya empecé. Es que sí, tenía que ser, ¿no? Sí. Ojo, pero es psicosomático, es muy. Puedes vivir con la persona y no te pasa nada. Y a lo mejor a veces sí, pero ya desde un principio te predispones a pensar lo que va a pasar. Me va a dar, ¿no? Me va a dar gripe a mí también. Y aguas, es importante porque no Desde la afirmación, necesariamente. ¿no? También. Sí, exactamente, porque a lo mejor tú puedes estar muy bien en tus defensas y no va a pasar. Pero si mentalmente ya lo hiciste algo psicosomático, pues ya te Sí. mataste las defensas casi casi y te pasa. Madre. Ahora mucho se vio esto con el tema del COVID, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho, en el capítulo pasado también Ujú, platicaba con Nadia y ella justamente me decía, o sea, somos creadores de nuestra realidad. Digo, ya totalmente. en un plano un poquito más en cuanto a decretar y todo esto, que también tiene que ver mucho con las vibraciones y cómo y también cómo la psicología también ya evoca en ese punto. Ujú. Porque es justo, ¿no? Si tú estás siempre diciendo es que me siento mal, es que no sé ni qué tengo, es que estoy triste, entonces empiezas a generar esta atmósfera de vibraciones y también Exactamente. en la La parte energía, psicosomática, ajá, y va a llegar el punto donde tu mente ya está de, sí, estás mal y vas a ujú, estar mal, ¿no? exactamente. Digo, hablando un poquito fuera de Sí, estas dos ramas, pero sí, o sea, yo creo que la predisposición y esta parte de psico,
psicosomático, perdón, llegar al punto donde tú alteras tu realidad porque hay una predisposición y que creo que también entra la experiencia previa. Total. Está cabrón, yo creo que ahí sí pues, tendríamos que empezar a jugar un poquito más fuera de ese espectro, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque aquí ese aspecto se basa en dos factores principales, como lo mencionabas, el aspecto social Ujú, y el aspecto de la educación de los primeros años. Son ujú. fundamentales, muy, muy fundamentales para, bueno, para cómo te desarrollas tal vez hasta hoy en día. Tu ambiente social puede cambiarlo, puede modificarlo, más sin en cambio, insisto, esta parte de trabajarlo es fundamental. Eh, y oye, ya próximos al cierre, ya nos quedan Ok, eh, poco del espacio. Hablábamos de esta parte de las teorías de aprendizaje, de las dos que hay, incluso la vez pasada platicábamos un poquito de los postulados de Maquiavelo y el otro, ¿cuál era? de Rousseau. Rousseau, que uno propone que el ser humano nace en malo y el cómo se desenvuelve socialmente puede ser que siga bajo la línea Exacto, de la maldad o de la que lo bondad. cambia. Ajá. Y Maquiavelo totalmente dice, no, o sea, nace malo y no, nace, sí es Sí, bueno. malo. Maquiavelo dice que nace malo, ¿no? Ah, no, entonces el primer postulado es el de Maquiavelo y el Ah, segundo el de Rousseau es como, no, nace bueno, pero la sociedad es quien lo corrompe, ¿no? exactamente. El ser humano por naturaleza nace bueno y exactamente la sociedad es la que lo- es muy interesante, es igual un tema a debatir bastante complejo. Digo, no es que no sé tú a qué te apegue, Yo no, fíjate no sé a qué te apegue. que en ese apartado de, digo, desplayándonos un poquito más, teniendo Ok, esta apertura, a mí algo que después de la carrera yo empecé a tener mucha afinidad por los temas psicológicos y psiquiátricos, algo ok. que incluso me ha impulsado a hacer una segunda carrera en psicología, me he estado planeándola, porque pues yo soy mucho de seguir esta parte de los crímenes reales, de todo esto, y más allá del morbo de las acciones de estos personajes, te digo, en todo espacio y esto también aquí no lo digo yo, es lo que quiero que se cree, no es pontificar las acciones de estos de personajes que Claro, para nada son para rescatar, pero sí quizás el cómo lo podríamos empezar a describir del lado tanto psiquiátrico, que es medicina, y psicológico, ¿no? Toda esta parte conductual que los llevaron a cometer pues estos infames actos. Entonces, claro. yo sí totalmente eh, compruebo que la teoría de este Maquiavelo es esto, naces malo y es la sociedad quien o te ayuda o te corrompe más, ¿no? Ok, ¿Por qué? Porque pues, en parte genética, en muchos asesinos seriales se vio esa pasada, o sea que ya la alteración neuroquímica hicieron más en la parte de predisposición a estos eh, pues, pacientes, dejémoslo en pacientes. mm, Entonces, esa es la realidad. Yo estoy más a favor a favor de Maquiavelo, que pues sí, ok, el ser humano nace malo y depende qué haga en tu vida o en tus desarrollos, que o te conduzca por el mismo camino o si te aparte de él. ok, ok. Muy bien, bien. ¿Y tú, amigo? Es complicado porque podemos hasta trasladarnos a lo que somos naturalmente desde hace miles de años, desde las necesidades básicas de comer, de matar animal Claro. para una necesidad o solventar una necesidad básica. Y yo siento que tiene de las dos, tiene un punto de las dos. Me gustaría decir que el ser humano Ujú. nace neutro a nivel de, digo, de ser bueno o ser Sí, malo, claro, pero sí definitivamente la sociedad, tu ambiente educativo primario va a ser que corrompa, ¿sabes? claro. Totalmente, siento que ahí va a partir. No, aquí sí no está bien decir bueno o malo, pero con cada principio que tú nazcas, que tú te vayas desarrollando, vas a generar algo a edades pequeñas. Ya que te empieces a relacionar, no sé, con escuela, con amigos, con familias de esos amigos, ahí se puede corromper todavía más, para bien o para mal. Pero creo que sí, regresando a la pregunta, creo que es neutro. Me gustaría decir que es algo neutro, pero sí definitivamente la sociedad Te corrompe. corrompe, sí, sí o sí. Entonces, la teoría del psicólogo Eder es el paciente nace neutro. El paciente, el usuario, la persona, lo que sea, es, no tiene- digo, ahorita salimos de los seres humanos, nos pasamos a los animalitos.
desde un perrito, ¿no? El perrito, Ujú. no sé cómo también se tiene por ahí un tabú de ciertas razas Que son más que agresivas son de más otras. agresivos, de otras. Más bien, en cambio, hemos visto hoy en día en redes sociales Ajá. que muchas veces no es así, ¿no? Depende mucho de su De ambiente, la. de educador, Ujú. familia en la que crezca, y se rompe totalmente este tabú de decir, fuerzas, este perro no por ser de cierta raza tiene que ser agresivo, no por ser de cierta raza tiene que ser totalmente pacífico también, ¿no? Claro. Entonces creo que por ahí hay un punto importante, pero es un tema que igual cada quien y cada persona puede debatir sin ningún problema, no hay algo centrado al 100%. Sí, por supuesto. Yo creo que este también me encantaría incluso verlo no como serie de preguntas como entrevista o de Ajá. plática, sino realmente un debate. O sea, tú tus puntos en este apartado Sí, de debatir. Bueno, ahí lo sí, plantearemos después. es un tema muy Es un tema interesante. muy, muy padre. Y pues en conclusión, amigo, de todo lo que platicamos, una conclusión que nos quieras brindar. Claro, pues tomen terapia. No, y si han experimentado algún evento no tan positivo, un evento negativo, un evento traumático en tu vida a cualquier edad y sienten que por ahí no lo han solventado, no lo han trabajado, busquen ayuda, no sé si decir necesariamente terapia, pero a la forma de cada quien traten de trabajarlo para que lo vayan justamente superando en muchos aspectos para que no sea repetitivo, porque lo pasamos a nuestras demás generaciones, ¿no? Sean hijos, sean sobrinos, sea el amiguito que ya le dijo al otro amiguito, etcétera. Eh, es muy importante trabajarlo en todos los aspectos. Esa sería como la recomendación final. No se crean todo lo de las redes sociales. Trabajen en cada uno de ustedes mismos para que no dependan no solo de alguien más, sino de un exterior o de una sociedad en la que desafortunadamente todavía estamos en mucha transición. Trabajen en ustedes mismos y bueno, traten de superar los traumas o esos eventos que han sido complicados, ¿no? Eso sería con lo que, al menos para hoy, me gustaría quedarme con esa Con, frase, con eso. con ese cierre, Así perfecto. es. Habrán muchos más, habrán muchos Hablamos más. más, esperemos. Pues para mí, yo creo que también este episodio me gustó mucho. Bueno, Me bueno, gustó el cómo empezamos a fluir un poquito más, cómo estábamos ya más en esta parte de realmente una preguntas y respuestas y plática. ajá, Y pues yo con esto quiero cerrar en general también. Lo que dijo él por dos, ¿no? Pero él sabe, él es el psicólogo, ¿no? Pero en esencial quizás mi cierre es más como desde mi punto personal. A veces hablamos desde las cosas que no conocemos, hablamos desde una ignorancia, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es la terapia, o no sabemos para qué nos va a ayudar. Y quizás cuando estamos nublados por esos estigmas, por esta parte de que yo no voy al psicólogo porque soy hombre, hablándolo desde mm, mi parte, obviamente, eh, yo no voy al psicólogo porque pues, los hombres no lloramos. No. Entonces, justamente lo platicaba la vez pasada con Nat, que fue primera invitada por acá. Muchas veces como que esta guerra que se tiene ahorita entre el macho, el hombre, entonces ujú, creo yo que ahorita ya la época del macho no debe de existir, sino realmente tiene que existir este apartado de lo bueno y lo malo que hay entre nosotros. Y que también abracemos un poquito ¿cómo se podría decir? Fragilidad que podemos llegar a tener. No es mala. A veces el sacar todo lo que tenemos el día a día es muy reparador, muy benéfico. Entonces, hablando desde mi experiencia y de lo que me ha pasado, les puedo decir que la terapia no es un placebo. Es una herramienta muy buena. Es una herramienta que te ayuda no a saber cómo te vas a conducir en tu vida, sino claro. que te da las herramientas para que puedas empezar a desarrollar buenas o malas. Sí, También eso totalmente, es como totalmente. tú lo dices, ¿no? No tener esto de que, es bueno, no. Es neutral, ¿no? Te va a ayudar a cómo reacciones en ciertas situaciones. Incluso a mí me ha ayudado en que si hay ciertas cosas reactivas, pueda reaccionar de mejor manera, ¿no? Positivo a la parte que estoy desarrollando. Entonces, vayan a terapia, chicos. Eso es Sí, exacto. el punto. Yo creo una última cosa, solo para, digamos, igual concluir. Todos somos diferentes. Todos somos seres humanos diferentes. Reaccionamos de manera diferente a todo. No porque le pasó a tal, me va a pasar a mí, más en cambio,
es importante entender que somos únicos e irrepetibles y yo voy a actuar con base en cómo yo quiera actuar, no con base en cómo vive mi entorno. Totalmente importante. Hermosa frase. Ahí ahorita le voy a poner tu imagen y la voy a poner en nuestro grupo, amigo. Ok, No, quedó muy bonita, la verdad. Muchas gracias. Y pues reiterarte el agradecimiento, amigo. Muchas gracias por al confiar. contrario. Digo, este proyecto va empezando otra vez de cero. Ya te platiqué la historia que hay detrás. Sí, No es mala, realmente ha sido muy bueno el proyecto, el camino que ha tomado este proyecto. Digo, como todo proyecto, dificultades, tanto técnicas, tiempo, todo, ¿no? claro, Pero totalmente. muchas gracias por confiar en el espacio. Y pues ya hago la conclusión global, Sí, ¿me parece? Y pues me autocito. ok. A lo largo de este episodio hemos explorado cómo los estímulos, tanto internos como externos, actúan como detonadores de nuestras emociones y conductivas. Hemos visto que las experiencias previas, la genética y el aprendizaje social son piezas clave para el compendio de rompecabezas de nuestras respuestas humanas. No todos reaccionamos igual ante un mismo estímulo, y esto se debe a la profunda interacción en nuestras vivencias pasadas y la percepción del presente. Entender que el condicionamiento clásico y operante, que nos faltó hablar, ¿verdad? Un poquillo. Sí. Y la teoría del aprendizaje social incluyen en nuestras vidas respuestas no solo de cómo nos permite conocernos mejor, sino que también abrir la puerta de la empatía. Después de todo, cada emoción, cada reacción, cada miedo o placer tiene una historia detrás. Reflexionemos juntos porque, como siempre, no lo digo yo, lo dice el psicólogo Eder Rodríguez. Amigo, muchas gracias. Gracias. Y pues, Gracias. en fase de cierre, me gustaría terminar con estas, como tú dices, con una frase un poquito más poética. Dale. Y cito al, creo que era psicólogo o escritor, que es Víctor Frankl, en El hombre de En busca del sentido, creo que era Ok. autor. Y cito, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Entre el espacio reside nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta. En nuestras respuestas yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Qué buena frase, hermano. Qué buena frase. Pues gracias, amigo. Cuídense. Contrario. Nos vemos. Gracias.